Vamos a iniciar este taller gratuito que es denominado Diseño de cimentaciones de equipos giratorios según la normativa ACI 351.13R del año 2018. Me presento ante ustedes, soy el ingeniero Hans Guamaní Camargo, soy ingeniero civil dedicado a las estructuras y en esta oportunidad les voy a hablar sobre cimentaciones de equipos giratorios. Nosotros somos 10 con ingenieros estructurales. Nos dedicamos a difundir el conocimiento sobre ingeniería estructural, aportamos con algunos cursos, eventos gratuitos como las charlas técnicas SA o también algunos talleres como el presente de ahora. Les invito a ver nuestro canal de estructuras y es con estructura donde van a ver charlas técnicas de diferentes temas. Hay un curso libre introductorio al diseño de puentes, hay un curso de ingeniería sismo resistente y hay, bueno, hay estos talleres, estos conversatorios sobre diferentes temas de ingeniería estructural, ¿no? Entonces, iniciamos. Primero vamos a hablar sobre algunas generalidades. Para hablar del diseño de equipos giratorios, de cuando uno diseña equipos giratorios, se recomienda aplicar lo que le llaman la interacción suelo-estructura. Y muchas veces en equipos giratorios, en donde tienen una frecuencia que puede ser una alta frecuencia, que presenten altas vibraciones, puede ser contraproducente no considerar esos efectos de interacción suelo-estructura o suelo-cimentación. Entonces, en generalidad vamos a ver lo siguiente. Nosotros cuando viene un evento sísmico, acá vamos a ver, las ondas sísmicas que ven acá sufren importantes modificaciones al viajar por diferentes tipos de suelo, ¿no? Se atenúan, ¿no? Pueden atenuarse, pueden amplificarse, ¿no? Para simplificar este problema se toma la excitación del sitio en terreno firme, o sea, en roca, para considerar implícitamente los efectos de la fuente y la trayectoria, ¿no? Y luego ya simplifica o se atenúa dependiendo de los efectos locales, ¿no? Y acá es donde se tiene la interacción suelo-estructura. Entonces, las ondas sísmicas, como vemos acá, se amplifican en suelo blando y las ondas sísmicas se atenúan en suelo firme. Entonces, las interfaces entre estratos y las fronteras laterales producen un fenómeno de difracción, ¿no? O sea, muchas veces sabemos que hay difracción o refracción, ¿no? En donde, como tenemos diferentes estratos con diferentes propiedades, estos estratos pueden amplificar la onda sísmica o pueden atenuarla. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto del año 2007 en Pisco, en Perú, en Pisco, ese terremoto por el tipo de suelos, que eran suelos arcillosos, suelos blandos, se amplificó en Pisco, ¿no? Y por eso fue destructivo ahí. Ya cuando llegó a Lima, llegó muy atenuado y los daños fueron bastante menores, ¿no? Entonces esos efectos ahí se puede amplificar o se pueden atenuar, ¿ok? Entonces, bueno, cada sitio amplifica o atenúa las ondas sísmicas de forma diferente, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Entonces hay una dependencia del suelo, hay una dependencia del evento sísmico y una dependencia de la región, ¿no? O sea, sabemos que cada zona en la que estemos, dependiendo del país en el que estemos, por ejemplo, este es el mapa sísmico del Perú, lo, lo divide en diferentes zonas, ¿no? Donde tienen periodo de sitio, velocidad de onda diferente, incluso funciones de transferencia, ¿no? Estas llamadas denominadas funciones de transferencia, ¿ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el terreno firme, el terreno blando, y estas funciones de transferencia son las que tenemos que considerar para poder considerar los efectos de interacción sobre la estructura, ¿no? Y eso va a depender de los efectos de sitio, efectos locales, dependiendo del tipo de suelo en el que estemos, ¿no? No todos son iguales, acá tenemos una falla, por ejemplo. Entonces, hacemos una introducción al tema de interacción suelo-estructura. ¿Ok? Entonces, los efectos de interacción dinámica suelo-estructura, o llamado ICE en español, consiste en un conjunto de efectos cinemáticos e inerciales producidos en la estructura y el suelo como resultado de la flexibilidad del suelo ante solicitaciones dinámicas. ¿Y por qué es importante considerar el efecto o la interacción suelo-estructura? Por lo mismo, mire, cuando consideramos la flexibilidad del suelo y no asumimos que este es un estrato completamente rígido y que es indeformable, se va a obtener mayores deformaciones en la estructura. Sabemos que cuando tenemos un suelo que no es un suelo rígido, sino un suelo flexible, la estructura va a presentar mayores desplazamientos. ¿Ok? Entonces, una estructura donde la flexibilidad del suelo se considera
tendrá un impacto significativo en el desplazamiento lateral y el periodo fundamental de la estructura. O sea, le hace más a la estructura le hace más flexible y al desplazamiento total lo incrementa. Antes existe era delta omega del edificio, ahora va a ser un delta R. ¿Por qué? Este delta R es producido por ¿quién? Producido por el rocking, ¿no? Lo que es el balanceo, ¿no? El cabeceo del edificio, ¿no? Este va a producir un giro, y este va a hacer que este giro alcance mayores desplazamientos. Igual acá tenemos una estructura, por ejemplo, una estructura con diagonales. Acá consideramos un giro teta, ¿no? Un giro ángulo de ángulo teta, que eso va a incrementar los desplazamientos y incluso cambia la deformada del edificio, ¿no? Entonces es importante considerar el efecto de interacción sobre la estructura, ¿no? Porque hay un impacto significativo en la flexibilidad del suelo en un sistema, por ejemplo, de muros de corte. Miren, en un sistema de muros de corte, si consideramos el suelo rígido, la falla se presenta en el muro. Pero si consideramos un suelo flexible, esta cimentación no gira y finalmente las rótulas plásticas o las fallas o todas las fallas van a ocurrir en los elementos vigas y columnas, ¿no? Entonces hay mucha diferencia. Por más que hagas un pushover, por ejemplo, a veces hay investigaciones donde aplican un análisis pushover considerando suelo rígido, perdón, suelo completamente rígido, muy rígido, y otro considerando la interacción suelo-estructura, ¿no? En donde vemos que considerando interacción suelo-estructura cambia incluso los patrones de falla y también qué cosas cambia los desplazamientos, ¿no? Los cuales se incrementan, ¿no? Este delta de acá es más pequeño, dicen small, el delta, el desplazamiento en el techo, y este desplazamiento en el techo es más grande, es más largo. ¿Ok? ¿Todo por qué? Porque la cimentación giró. ¿Ok? La cimentación giró. Entonces debemos considerar esos efectos. Entonces, estos efectos principales de la interacción sobre la estructura, ¿qué son? Van a modificar las propiedades dinámicas relevantes de la estructura, así como las características del movimiento del suelo en la vecindad, ¿no? De la cimentación. Hay efectos cinemáticos y hay efectos inerciales. Acá vemos de forma clara, ¿no? La interacción total es la suma de quién, la interacción cinemática y la interacción inercial. En la interacción cinemática no consideramos el edificio, ¿no? Acá vemos que acá se reducen los movimientos de la cimentación, se va a inducir la torsión y el cabeceo, estos grados de libertad, ¿no? La torsión, que es el movimiento en este sentido, y el cabeceo, que es así, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Se van a filtrar altas frecuencias, o sea, se van a presentar altas frecuencias. Y la interacción inercial que va a pasar va a ser un alargamiento del periodo en el edificio. Este es en el suelo, este es en el edificio. Acá, un alargamiento del periodo, una variación del amortiguamiento y una reducción de la ductilidad. Una reducción de la ductilidad. ¿Ok? Entonces es importante considerar estos efectos cinemáticos y estos efectos inerciales, ¿no? Que se van a presentar, por ejemplo, en la interacción sobre la estructura. Acá, por ejemplo, podemos ver esta ecuación, ¿no? Que hay una reducción de la ductilidad, ¿no? Cuando consideras la interacción sobre la estructura, que sin considerar, ¿no? Esto es como un tipo, una curva elastoplástica o un tipo pushover, en donde vemos la ductilidad, ¿no? Y cuando se considera la ductilidad, cuando se considera la interacción sobre la estructura, donde el periodo se alarga, hay una reducción de la ductilidad, ¿ok? Hay una reducción de la ductilidad. Entonces, es importante considerar eso, ¿no? Porque la experiencia misma nos ha llevado, nos ha dicho que, por ejemplo, que a veces, muchas veces, acá como se ve en la imagen, ¿no? La estructura no es la que falla, sino la que falla es el suelo. Entonces, a veces no estamos considerando efectivamente el comportamiento del suelo, porque estas estructuras seguramente el ingeniero que las diseñó las calculó como nosotros hacemos generalmente las estructuras, ¿no? Considerando un apoyo fijo, un apoyo empotrado, y no se consideró las propiedades, ¿no? Las rigideces rotacionales, rigideces horizontales, rigideces al cabeceo, ¿no? O lo torsional del suelo, no solamente también rigideces, también amortiguamiento del suelo con la estructura, ¿no? Y de esa manera se asumió que era empotrado, se asumió que estaba rígido, y sucede lo que hemos visto, ¿no? Entonces es importante, ¿no? ¿Cómo resolver esto? En tres partes, ¿no? O sea, hacemos una interacción cinemática, una interacción inercial, ¿no? Y las masas es el total, ¿no? Entonces la masa total, considerando una masa sin la estructura y una masa sin el suelo, ¿no? O sea, este es sin la estructura y este es sin el suelo. Y de esa manera resolvemos y acá calculamos, ¿no? Por ejemplo, esta es una interacción cinemática, o sea, cimentación rígida sin masa, una función de impedancia. Acá en esta parte entran ya
la matriz de rigidez y amortiguamiento del suelo, donde vemos rigideces horizontales, rotacionales, de cabeceo, y acá la interacción inercial. Por ejemplo, la interacción cinemática en esta parte de acá determina el movimiento de la cimentación carente de masa, provocando por la excitación sísmica, ¿no? O sea, acá, ¿no? Cimentación rígida sin masa. O sea, determina el movimiento de la cimentación carente de masa provocado por la excitación sísmica. La función de impedancia evalúa las rigideces dinámicas de la cimentación carente de masa. ¿Ok? Esta cimentación carente de masa. Y finalmente, la interacción inercial determina la respuesta de la estructura apoyada sobre los resortes. O sea, esta es la que analizamos, ¿no? La interacción inercial, en donde donde vamos a modelar el edificio apoyado sobre los resortes, ¿no? Que van a tener propiedades de rigidez y amortiguamiento, ¿no? Calculadas con las funciones, y estas rigidez y amortiguamiento son calculadas en las funciones de impedancia, ¿no? En la parte anterior. Entonces, para esas funciones de impedancia necesitamos calcular modelos matemáticos o normativa vigente. La normativa vigente que tenemos es la que vemos a continuación, ¿no? Normativa sobre interacción sobre estructura está, por ejemplo, el AC722, también el AC41, ¿no? El AC722 es para edificios, por ejemplo, nuevos, el AC741, el ACI41 es para edificios existentes. Y si queremos ampliar este conocimiento, si queremos mejorar, buscar una información más amplia, podemos revisar los códigos, el FEMA-P 2091 o también de la TC, ¿no? ¿Ok? Ambas son informaciones muy interesantes, muy importantes, ¿no? Tanto del FEMA como del ATC sobre interacción sobre la estructura, donde profundizan y dan ejemplos incluso, ¿no? Ejemplos muy didácticos donde podemos entender cómo aplicar interacción sobre la estructura, pero acá generalmente es aplicado para edificaciones, para edificios, no tanto para cimentación de máquinas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la interacción cinemática acá, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Interacción cinemática, por ejemplo, en una zapata. Acá coloqué, para que ustedes puedan revisar más adelante, las ecuaciones que utilizan esta normativa, cómo lo utilizan, ¿no? Acá, por ejemplo, acá está lo que es el desplazamiento, aceleraciones en campo libre, ¿no? Y cómo lo lleva, ¿no? A dominio del dominio del tiempo, a dominio de la frecuencia, y empieza a calcular, ¿no? Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Una función de transferencia. Esas funciones de transferencia son las que vemos acá, en base a investigaciones, ¿no? Cómo calcular estas funciones de transferencia para calcular luego, con eso calcular los desplazamientos, ¿no? Acá tenemos efectos cinemáticos de la interacción sobre la estructura, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el AC7 del 22 o del 16, ¿no? En donde vemos acá también o sea, lo que mostramos anteriormente es lo del FEMA-P 2091. Este es del FEMA-P 2091, incluso, pero también lo tiene, por ejemplo, el AC716. Lo tiene también, ¿ok? Esta información al respecto sobre esto para edificios, ¿no? No solamente eso, ¿no? También acá vemos, por ejemplo, hay un comité, ¿no? Hay un comité de interacción sobre estructura y muros de contención, donde también da mucha información al respecto y de investigaciones al respecto, ¿no? La fuente pueden encontrarla en la que aparece acá abajo, en donde ven la fuente, ¿no? Y por ejemplo, acá utilizan la interacción sobre la estructura para una cimentación profunda o una cimentación basada en pilotes. Si queremos ver atrás de lo que hay atrás de esto, que es la dinámica de la interacción sobre la estructura, podemos ver esta ilustración muy sencilla, ¿no? Que también donde lo encontramos en la norma del Feynman. Esta es de un grado de libertad, por ejemplo, de una masita con una rigidez apoyada sobre un suelo rígido, que está bien empotrado. Este suelo es indeformable, pero si consideramos el efecto de la interacción sobre la estructura, acá podemos verlo al revés, ¿no? Acá podemos agregar un resorte horizontal, que es la rigidez y el amortiguamiento horizontal, uno vertical que representa la rigidez y amortiguamiento vertical, y el calle Y es el giro o cabeceo, ¿no? Es el giro o cabeceo que representa la rigidez rotacional, ¿no? El giro. Esta rotacional es el teta, ¿no? El ángulo teta que ves acá. Este ángulo teta es el que genera esta deformación en delta, ¿no? Una deformación mayor, ¿ok? O sea, cuando no consideramos la interacción sobre estructura, tenemos desplazamientos pequeños, y cuando la consideramos, tenemos desplazamientos mayores. O sea, que es una ilustración esquemática de las deflexiones, ¿no?
causadas por la fuerza aplicada, que hay una fuerza F aplicada, o una estructura con base fija, base empotrada, y una estructura con base flexible, ¿no? Considerando la rigidez vertical, el KZ, la rigidez horizontal, el KX, y la rotacional en su base, el KY. ¿Ok? Pero si queremos nosotros ver un ejemplo de esto, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos un edificio acá de n pisos, tenemos acá la matriz de masas, la matriz de amortiguamiento y la matriz de rigideces. Y acá tenemos lo mismo, un edificio de n pisos, pero ahora en la matriz vamos a modificar, porque vamos a considerar, ¿qué cosa? Vamos a considerar lo que es los grados de libertad, ¿ok? Del suelo, ¿no? De la deformación del suelo, que son ahí con las funciones de impedancia. Acá tenemos, por ejemplo, esta es la masa sin considerar interacción sobre la estructura, y esta es la masa considerando eh, la interacción sobre la estructura, en donde se agrega ya las componentes de giro, ¿no? Las de torsión y cabeceo. ¿Ok? Acá se agregan esas componentes, y tanto para masas como para rigideces y como para amortiguamientos. Es interesante, ¿no? Hacer un ejercicio de esto. Es muy interesante. Incluso se puede aplicar esta interacción sobre la estructura, como les comenté al inicio, ¿no? Cuando hacemos un PBE, que es un diseño basado en desempeño, podemos ver que hay una implicancia, ¿no? Afecta bastante en la respuesta dependiendo del tipo de suelo. Si es un suelo rígido, no afecta mucho. Si es un suelo flexible, sí, sí puede afectarnos. Si es un suelo muy flexible o muy blando, sí, la respuesta va a cambiar considerando interacción sobre la estructura en una edificación, en un edificio, para un simple pushover. Y hemos visto ya algo breve, un resumen, algo introductorio de lo que es la interacción sobre la estructura, la importancia de esto. Y ahora vamos a ver en cimentaciones de equipos estáticos y dinámicos, ¿no? Lo anterior fue un preámbulo, ¿no? Un preámbulo para conocer un poco sobre eso. Si queremos hablar sobre interacción sobre estructura, tenemos que hablar las normas al respecto, ¿no? Normas sobre cimentación de equipos. Tenemos dos normativas interesantes, la que es el ACI 351, el 2R, que es para equipos estáticos. Y ahora la que nos interesa más es el ACI 351-3R, que es para equipos dinámicos. ¿Ok? Ambas son muy buenas. Este es para cimentación de equipos estáticos y la de acá es para cimentación de equipos dinámicos. La charla de hoy día está dirigida más que nada a cimentaciones de equipos dinámicos, ¿no? Si queremos entender lo que es la dinámica de equipos vibratorios, acá presentamos unos cuadros, ¿no? Acá cimentación de tipo bloque y cimentación tipo pórtico, con la matriz de masas, la matriz de rigideces, tanto para cimentación tipo bloque como de pórtico, de forma muy interesante, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, nosotros hemos brindado un curso de análisis dinámico de bases de equipos vibratorios, en donde hemos presentado detalladamente y hemos hablado detalladamente de estos tipos de cimentaciones, ¿no? En donde, ¿qué cosa? Hacemos el análisis matricial, calculamos la respuesta y lo comparamos con un modelo matemático en SAP 2000. Y vemos que ahí tenemos que las respuestas tanto del modelo matemático en SAP 2000 como el análisis matricial, considerando un equipo vibratorio y la interacción sobre la estructura, eh, coinciden de manera muy, muy aproximada, muy cercana, ¿no? ¿Ok? Pero para entender esta parte del análisis dinámico de bases de equipos vibratorios es muy importante recordar la transformada de Fourier. Nos sirve mucho para lo que es la dinámica de equipos vibratorios. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos nosotros, cuando viene el equipo, este equipo, si ven acá ustedes, este equipo viene con dos fuerzas, ¿no? Una fuerza Px y una fuerza P sub z. Y están en dominio del tiempo. Entonces nosotros tenemos que llevar ese dominio del tiempo a un dominio de la frecuencia. Y para eso nos sirve Fourier. La transformada de Fourier, denotada generalmente de esta manera, ¿no? Usualmente como F mayúscula en omega, donde omega representa la frecuencia, se define matemáticamente de la siguiente manera, ¿no? Esta transformada de Fourier de esta función f de t es la integral de menos infinito a infinito, es la función que voy a transformar por el número exponencial a la menos el número complejo por omega, que es la frecuencia de excitación, por el tiempo por diferencia del tiempo, donde f de t es la función original en el dominio del tiempo, f omega es la función transformada en el dominio de Fourier, y omega es la frecuencia angular, y el símbolo i representa el número imaginario, ¿no? Que es la raíz de -1, ¿no? O i cuadrado es igual a -1. Entonces, ¿por qué sirve? ¿Por qué hablamos de transformada de Fourier? Porque sirve para pasar cualquier ecuación que esté en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.
Esto se utiliza bastante en lo que es interacción suelo-estructura, porque es más fácil trabajar las propiedades dinámicas del suelo en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo, ¿no? Recordando esto un poco de lo que es la dinámica estructural, lo que es Fourier, porque acá se demuestra, ¿no? Con eso se demuestra la respuesta, las amplitudes, se calcula también lo que es la función la matriz de transferencia. También hay que recordar las cargas de diseño que están dadas en la normativa, ¿no? En las normas de referencia, como el ACI, ¿no? 351, en donde hablamos de cargas muertas, que es el peso de la estructura, el peso del equipo, las cargas vivas, que son las plataformas, las cargas de impacto, y las cargas variables, ¿no? Ambientales, que son las cargas sísmicas, ¿no? Como las cargas sísmicas de nieve. Por ejemplo, acá nos importa mucho quién la carga viva, porque la carga viva es donde se generan las fuerzas de vibración de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, los momentos de balanceo, las fuerzas de balanceo. En cambio, acá se considera generalmente el peso de la máquina con el peso del equipo, y si este tuviera algún relleno adentro, como un molino, por ejemplo, se considera lleno, ¿no? Con su molino lleno. Esto podemos verlo, por ejemplo, a mayor detalle en estos cursos que vamos a dictar, que inician el próximo lunes: diseño y cimentaciones superficiales de equipos giratorios, cuando son superficiales y cuando son profundos, ¿no? Cuando utilizamos pilotes. Acá, análisis dinámico de bases de equipos vibratorios, sobre este curso son estos apuntes de clase, ¿no? Debemos sacar el análisis matricial para una cimentación tipo bloque y para una cimentación tipo pórtico, ¿ok? Hablando ya del comportamiento dinámico. Entonces, estos cursos van a iniciar las próximas semanas. Si queremos hablar de tipos de cimentación para equipos dinámicos, tenemos acá diferentes tipos de cimentación: las superficiales y las profundas. En superficiales tenemos una cimentación tipo bloque o una cimentación tipo pórtico. Tipo bloque y tipo pórtico, igual a lo que se muestra acá en este curso que dictamos, ¿no? La dinámica de una cimentación tipo bloque y la dinámica de una cimentación tipo pórtico. Pero ahora tenemos dos cursos más. ¿Por qué? Porque uno es para superficiales y uno es para profundas. Pues acá tenemos una cimentación superficial y una cimentación profunda. ¿Ok? Entonces, cimentación tipo superficial tipo bloque, ¿no? Cimentación superficial tipo bloque. Si diseñan esas superficiales tipo bloque, cuando ustedes ven acá su matriz, la matriz que va a tener la matriz de rigidez, solamente se considera en la matriz de rigidez las funciones de impedancia del suelo. ¿Por qué no se considera la rigidez del bloque? Porque esta rigidez se considera que el bloque es infinitamente rígido, ¿no? Que el elemento es muy rígido y solamente la respuesta dinámica del bloque va a depender de la carga dinámica. O sea, la respuesta dinámica va a depender de la carga dinámica, de la carga externa y las dimensiones y características del suelo. ¿No? En cambio, una cimentación tipo pórtico se consideran flexibles. Por eso ustedes ven acá que tenemos, cuando vemos esta parte, esta diapositiva, van a ver que acá estamos considerando la rigidez de la estructura. Aparte de la rigidez del suelo, consideramos la rigidez de la estructura. En cambio, en otra cimentación tipo bloque, solamente consideramos la rigidez del suelo, porque el bloque se considera que es infinitamente rígido, ¿ok? Y por lo tanto va a ser indeformable. En cambio, en la cimentación tipo pórtico, se entiende que esto casi puede deformarse. Al poder deformarse, sí tengo que considerar en la matriz de rigideces su aporte, ¿no? Como su rigidez, porque esto puede tener alguna deformación. Eso acá lo vemos. Acá estaba mostrando esta imagen. Entonces, ese es el apunte de clase del curso de dinámica estructural, donde vemos acá, por ejemplo, lo que es la dinámica de una cimentación tipo pórtico, ¿no? Tenemos la base, que es muy rígida, tenemos acá el suelo que puede girar, tenemos la masa del pórtico y tenemos la masa en la máquina. Vemos que como la cimentación, al girar el suelo, porque acá hay un giro del suelo, un rocking, entonces acá hay un giro del suelo, acá hay una deformación de la estructura, hay una deformación de la estructura, aparte, ¿no? Hay una deformación de la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura es flexible. Pero si nosotros empezamos para este elemento, ¿no? Que es flexible. Pero si hablamos de una cimentación tipo bloque como la de acá, ahí vemos, ¿no? Que tenemos la cimentación y de frente la máquina. Ya no hay una estructura, tiene un grado de libertad menos, por eso la matriz es más pequeña, es de 3x3 y la otra, la matriz era 4x4. Acá sí, ¿no? No hay, ellos están unidos por una constraint tipo body, se forman de forma, no hay una deformación lateral entre ellos. La única deformación va a ser la producida por el giro. Y bueno, y la deformación horizontal producida en la cimentación. ¿Ok? Ya viendo esto,
Entonces vamos a ver, ¿no? Esas estructuras tipo pórtico, en la norma ustedes pueden encontrarla en el ACI, en el ACI 7 como tabletop. Es un tipo de fundación es un tipo de fundación que en la norma del AC7 ustedes pueden encontrarlo como elementos estructurales no building, o sea, no edificación, no building. Y tiene un R3 y dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de máquina que va a soportar. ¿No? Acá vemos que su respuesta a carga dinámica puede ser bastante compleja y depende tanto del movimiento de sus elementos discretos. O sea, acá vemos las columnas, las vigas, los muros, zapatos. O sea, vamos a calcular la matriz de rigidez de todo el pórtico. Ya no es como en el otro que consideramos infinitamente rígido, sino que acá calculamos la matriz de rigidez del pórtico, ¿no? Estas figuras que ven acá son las que obtengo de la norma del ACI. ¿Cuál ACI? Este ACI que indica acá, que vemos acá, que es el ACI 351-3R para equipos vibratorios. Es una normativa bien interesante, es bien entendible, es bien sencilla, y acá está, ¿no? Entonces, vamos a ver cimentación superficial tipo bloque, tipo pórtico, que hay un modelo de elementos finitos, y también una cimentación sobre pilotes, ¿no? O sea, este caso vamos a modelar, ¿no? La interacción entre el suelo y el pilote. Se asemeja al análisis de cimentación tipo pórtico, en donde se analiza la vibración sobre el pilote, no solamente de cargas verticales, también laterales, ¿no? Para este caso, la interacción suelo-pilote bajo carga dinámica modifica la rigidez del sistema, siéndolo dependiente de la frecuencia. ¿Frecuencia de quién? Del equipo. Ahora vamos a ver clasificación de equipos. En general, vamos a encontrarnos con dos tipos de equipos más que nada. Los reciprocantes y los rotativos. ¿Ok? Esos tienen un movimiento periódico que es alternante que dan con pistones. Y los rotativos, sabemos cómo son. Por ejemplo, que tenemos las bombas de agua, ¿no? En que posee un eje de rotación por el cual una masa gira alrededor, pero con el tiempo esta masa puede desalinearse, ¿no? Puede perder alineación alrededor del eje. Y cuando esto se desalinea por producto de algo, eso genera un desbalanceo que produce una fuerza inercial sobre la cimentación. Esta fuerza de balanceo acá vemos, ¿no? Cuando es una condición balanceada es porque el centro de masas coincide con el centro de rigideces. Pero cuando hay una condición desbalanceada, el centro de masas dista del centro de rigideces, ¿no? Del centro de rotación. Entonces, al distar del centro de rotación, produce una excentricidad. Y esa excentricidad produce o genera una fuerza desbalanceada. ¿Cómo se calcula la fuerza desbalanceada? Se calcula como la masa que está girando por la excentricidad multiplicada por la frecuencia de giro de la frecuencia circular al cuadrado. Esta frecuencia circular es en radianes por segundo. Cuando ven omega es radianes por segundo, cuando ven F, que es velocidad de operación, es RPMs. Acá vemos, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un eje y tenemos diferentes fuerzas desbalanceadas, ¿no? Porque que tenemos diferentes excentricidades, E1, E2, E3. Y vemos, ¿no? Cómo estas producen una rotación alrededor, ¿no? Un movimiento de cabeceo, ¿no? Alrededor de esto. Entonces, esta fuerza en la norma de la 6351 se calcula de la siguiente manera, como la masa giratoria por la excentricidad, por la frecuencia de operación del equipo, por ejemplo, puede ser la frecuencia crítica, la frecuencia crítica de rotación, ¿por qué más? Por el factor de servicio entre 1000, ¿no? Y acá tenemos la fuerza en newtons. Pero, por ejemplo, en la norma del ACI 351 indica lo siguiente, ¿no? Que según estos documentos, esta excentricidad puede tener ser como máximo, ¿qué cosa? 6.3 entre F sub 0. Y él debe ser menor a ¿quién? Una milésima de pulgada, ¿no? Cuando el fabricante no reporta la magnitud del desbalanceo del equipo, este puede tener la siguiente figura, ¿no? Cuando no te dice nada de desbalanceo, puedes calcular lo siguiente. ¿Ok? Pero eso va a depender, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver más adelante lo que pasa en un molino de bolas, en un molino SAC, vamos a ver que hay un efecto de cascada que produce una excentricidad, y esa excentricidad produce una fuerza de balance. ¿Ok? Entonces es importante calcularla. También podemos clasificar los equipos de acuerdo a su fuerza de excitación, ¿no? Tenemos equipos de baja frecuencia menor a 300 RPM, de media frecuencia de entre 300 a 1000, de alta frecuencia de 1000 a 3000 y de muy alta frecuencia mayores a 3000. Generalmente, equipos de baja frecuencia, ¿quiénes son? Son equipos muy grandes. Y equipos de alta frecuencia son equipos pequeñitos, ¿no? Más pequeños. Entonces, acá tenemos de baja frecuencia, tenemos equipos muy grandes. Acá tenemos máquinas rotativas, motores, máquinas de émbolo, combustión, compresores con pistones. Y también tenemos acá los molinos, por ejemplo, ¿no? Son de baja frecuencia. No tienen mucha frecuencia, tienen muy baja frecuencia, pero ¿qué pasa con esos? ¿Qué les sucede? Que tienen mucha masa.
Y eso puede ser un problema, ¿no? Porque tendrá baja frecuencia, para tener alta masa, eso puede originar problemas en la estructura. Entonces acá ya hemos visto ya lo que son los tipos de cimentaciones o los tipos de estructuras soporte de máquinas, los tipos de máquinas más importantes, y acá vamos a ver lo que son las funciones de impedancia, ¿no? Pero ¿para quiénes primero? Primero para cimentaciones superficiales y luego para cimentaciones profundas. Si hablamos en cimentaciones superficiales, estas funciones de impedancia son calculadas fácilmente. Nos podemos revisar y estas funciones de impedancia son calculadas, por ejemplo, acá con el modelo de Bell en cimentaciones superficiales según el ACI, con el modelo de Beletsos. Con este modelo de Beletsos puedo calcular lo que son estas funciones de impedancia, ¿no? En donde están representadas por resortes que tienen una parte real, que es la rigidez, y una parte imaginaria, que es la frecuencia. Perdón, que una parte imaginaria, que es el amortiguamiento. Entonces, la parte real representa la rigidez y la parte imaginaria representa el amortiguamiento. ¿Ok? Acá tenemos los posibles movimientos. Tenemos un movimiento de traslación horizontal en X, traslación horizontal en Y, traslación vertical. Tenemos un movimiento, por ejemplo, de torsión, el teta, y los de cabeceo, ¿no? Los movimientos de cabeceo. Y estos movimientos van a estar, estos grados de libertad van a tener acá una matriz de rigideces, ¿no? También de las funciones de impedancia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, tanto de rigidez y amortiguamiento para cada posible movimiento o para cada grado de libertad que tengamos, ¿no? Tanto lo que es movimientos de traslación horizontal, traslación vertical, lo que es la torsión y el cabeceo, ¿no? Cabeceo en el eje corto, en el eje largo, como es Entonces, para calcular estas funciones de impedancia, la normativa lo que hace es idealizar este semiespacio en una cimentación tipo cilíndrica, en una base cilíndrica, ¿no? Y con eso calcula, hace una equivalencia, ¿no? De la cimentación rectangular de la máquina, lo lleva a una cimentación cilíndrica y calcula unos coeficientes de un radio equivalente, por ejemplo, para lo que es traslación, un radio equivalente, para lo que es el cabeceo, paralelo al eje B, paralelo al eje A, un radio equivalente para la torsión, ¿no? Les dije, ¿no? Torsión es el Z, los horizontales serían el X en Y, el vertical sería el Z, torsión sería el teta, así, el que gira, ¿no? Y acá el trinche y el phi serían los que son los cabeceos, ¿no? Acá ven rocking, cabeceo, traslaciones son estos, traslación horizontal, vertical, se refiere a ambas traslaciones, y la torsión, ¿no? Entonces, la impedancia en el dominio complejo es más fácil de escribir, matemáticamente se aplican los modelos de impedancia de Beletsos y otros, ¿no? Acá tenemos modelos matemáticos de Beletsos. Es un gran investigador sobre interacción sobre estructura, ¿no? El año 74, 73 y 71, tanto con Nair, con Berwick y con Way, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, funciones de impedancia, ¿no? Acá tenemos la función de impedancia, ¿no? Relación entre modelos de impedancia y cálculos de rigidez amortiguada. Tenemos acá, por ejemplo, la impedancia horizontal, que es el U, la impedancia vertical, que es el KB, la impedancia de balanceo o el rocking, y la impedancia torsional, ¿no? Todo lo que está acá, para estos posibles movimientos, esas impedancias. ¿Ok? Esas impedancias lo que van a hacer se van a ajustar con un amortiguamiento del material. ¿Y cómo se ajustan con el amortiguamiento del material? Se van a multiplicar por ese factor complejo que es uno más I por dos veces el amortiguamiento del material. ¿Te das cuenta que lo que está acá, KI más I omega, la función de impedancia, la voy a multiplicar por uno más 2 veces I? ¿Y ok? Donde beta M es la fracción de amortiguamiento del material del suelo. ¿Ok? Y con eso calculamos ya las riquezas ajustadas, ¿no? ¿No? Calculamos la impedancia compleja ajustada, ¿no? En la cimentación, porque estamos considerando qué cosa, el amortiguamiento del material. También es importante considerar no solamente el amortiguamiento del material, también el efecto de embebido. Porque el embebido ¿por qué? Porque este embebido aumenta la rigidez como el amortiguamiento. O sea, el embebido te cambia la respuesta. Te aumenta la rigidez y el amortiguamiento, pero este aumento en el amortiguamiento es más significativo, ¿no? Que en la rigidez. Y además, la falta de presión de confinamiento en esta parte superior, que ven acá una separación, conduce a la separación del suelo, ¿no? Y a la creación de una brecha, ¿no? O sea, hay que considerar esto. Para encontrar una corrección aproximada para este efecto, nosotros como ingenieros debemos considerar una profundidad de embebida efectiva menor a la embebida real. O sea, sabemos que hay una separación acá. Entonces no vamos a considerar toda la profundidad del embebido, porque sabemos que arriba, porque no hay menos presión de confinamiento arriba, entonces
no va a ser lo mismo, ¿no? El confinamiento arriba que abajo. Por lo tanto, vamos a considerar una longitud embebido menor a la real, ¿no? Y entonces es importante considerar en los efectos del bebido, ¿no? Acá ven ustedes el efecto del bebido, por ejemplo, ¿no? En estas expresiones vamos a ver lo que es el efecto embebido para la impedancia horizontal, vertical, balanceo y torsional, ¿no? Estas expresiones, los módulos de corte, G sub S, es el de la capa lateral que puede representar el relleno. Esta parte de acá, el G sub S, esta capa lateral, esta capa de relleno, del confinamiento, no de cimentación, sino del relleno de confinamiento, por si acaso. ¿Ok? Y acá tenemos parámetros adimensionales, ¿no? Que están relacionados a la rigidez real y el amortiguamiento, ¿no? ¿No? Respectivamente. Acá hay algunas recomendaciones, por ejemplo, para estas funciones de impedancia. ¿Cuáles son? Que estos valores de amortiguamiento para grandes cimientos sometidos a pequeñas amplitudes de vibración suelen ser inferiores a los valores predecidos analíticamente, ¿no? Eso según la investigación de Novak, del año 70. Novak es un investigador que tenemos acá el modelo de Novak para lo que es cimentaciones profundas con pilotes. También se recomienda que el coeficiente de amortiguamiento del suelo para el diseño de cimentación de ventiladores de plantas, por ejemplo, no excede el 20% en lo que es un movimiento horizontal, un 50% para lo que es un movimiento vertical y un 10% para un movimiento de balanceo, ¿no? El balanceo del rocking transversal y el 15% para el torsional, ¿no? Además, el estándar alemán, el DIN 4024, recomienda que los coeficientes de amortiguamiento del suelo utilizados en el análisis de vibraciones y cimentaciones no excedan el 25%, por si acaso. ¿No? Siempre teniendo en cuenta eso, ese número. Y además, esta es una recomendación muy importante, ¿no? Que el mismo Novak, Novak, es este investigador, y también el ACI 351 te recomienda que los coeficientes de amortiguamiento calculados analíticamente, con todo lo que indica acá la normativa, para el cálculo, es mejor, se recomienda reducirlo en un 50%, ¿no? Para el análisis dinámico del cimiento, ¿no? O sea, lo que te salga, lo reduces por un 50%. Lo que te salga en qué? En amortiguamiento, ¿ok? Lo vas a reducir en un 50%. Y bueno, y con esto calculamos la amplitud, ¿no? Es muy importante calcular la amplitud porque luego vamos a comparar la amplitud que vamos a obtener con la frecuencia de la máquina y vamos a ver si estamos en un buen rango, en un buen nivel de uso, ¿no? Tanto para la máquina como para el personal que trabaja ahí, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco de funciones de impedancia para cimentaciones profundas. En cimentaciones profundas es importante considerar la interacción suelo-pilote. Esta figura de que ven acá es obtenida de quién? Del ACI 351, ¿no? Para cimentación de equipos giratorios. Acá vemos que el pilote está en un medio continuo, ¿no? Entonces, es importante considerar esta interacción suelo-pilote. ¿Por qué? Porque esa interacción bajo carga dinámica va a modificar la rigidez del pilote y va a hacerlo, va a ser lo que esté en función o dependiente de la frecuencia, ¿no? Luego es importante también considerar qué cosa, considerar la interacción no solamente suelo-pilote, también la interacción entre el grupo de pilotes. Para grupos de pilotes que estén más cercanos, el cálculo de la rigidez dinámica y amortiguamiento tiende a ser bastante complicado. Pero acá y por lo que se le conoce esto como efecto de grupo de pilotes, ¿no? Entonces acá vamos a trabajar con ciertas aproximaciones, ¿no? Como que el medio es continuo, como vemos ahí, y y el modelo de masa concentrada, ¿no? Tenemos masas concentradas y modelos de elementos finitos. ¿Qué más? Acá estamos viendo acá los grados de libertad que se van a considerar, ¿no? La rigidez dinámica se genera mediante el cálculo de fuerzas que son requeridas para que se produzca una amplitud de vibración unitaria en la cabeza del piloto. En la cabeza del piloto, porque ahí es donde se produce el movimiento, no abajo, sino en la cabeza del pilote. Tenemos una rigidez vertical, entonces le colocamos que una fuerza, ¿no? Que va a producir un desplazamiento unitario. Tenemos una fuerza horizontal que va a producir un desplazamiento horizontal unitario y también esto va a producir, ¿qué cosa? Un cabeceo producido por la fuerza horizontal. Luego tenemos acá una fuerza horizontal, perdón, tenemos acá un cabeceo y este cabeceo, este giro, va a producir también una fuerza, una rigidez horizontal, ¿no? Producida por el cabeceo. Y luego tenemos finalmente la torsión, el movimiento torsional, ¿no? En el elemento, una torsión que produce un giro unitario. ¿Ok? Entonces acá
el comportamiento dinámico de pilotes simples, ¿no? Para un pilote simple, la impedancia en la cabeza del pilote se determina a partir de las siguientes expresiones. Estas expresiones que ven acá, todas son obtenidas y recortadas ¿de quién? De la CI 351, donde tenemos expresiones de impedancia para traslación vertical, horizontal, rotación de la cabeza del piloto en plano vertical, rotación en plano vertical, ok, acople de traslación en horizontal y rotación y torsión. Para cada una tenemos acá las funciones de impedancia. ¿Por qué? Porque tenemos la rigidez y el amortiguamiento. Rigidez y amortiguamiento. Rigidez y amortiguamiento para cada pilote. Y luego, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a analizar el efecto de grupo de pilotes. Este efecto de grupo de pilotes solamente solamente se considera que hay un efecto de grupo de pilotes cuando los pilotes están espaciados como máximo 20 veces su diámetro. Si estuvieran si el espaciamiento fuera mayor a 20 veces su diámetro, ya no se considera el efecto. O sea, no es que la separación entre ellos sea 20, sino es que tomas un pilote como referencia y luego empiezas a ver la interacción de cada pilote con él. Cada pilote con él. Si tienes un pilote que está muy lejano y tiene una distancia muy lejos, pero si tuviera un diámetro de 40 centímetros, ok, y el otro estuviera mayor a 12 metros, que es 20 veces 40 centímetros, entonces ya no tendría implicancia, ¿no? No le afecta, ¿no? Porque en esa dirección, por ejemplo, ya no hay interacción entre este pilote y el otro porque están muy lejanos. Entonces solamente se consideran esta interacción entre pilotes o este efecto de grupo de pilotes cuando están cuando la separación es menor a 20 veces el diámetro. ¿Ok? Si no, la interacción puede ser despreciada tanto para rigidez y amortiguamiento, ¿no? ¿Y cómo se calcularía la rigidez y amortiguamiento? Como la sumatoria nada más, ¿no? ¿Ok? Por lo general se calcula de forma sencilla, como una sumatoria, pero cuando hablamos de efectos de giro o torsión, ahí sí se considera, ¿no? Que le colocan, cuando son traslaciones puras, es una sumatoria simple, pero cuando hay giro y torsión, o sea, cuando hay torsión y rotación o rocking, o la copla entre ambos, ahí vamos a ver que sí importa, ¿no? Acá hay el X que sería la distancia, ¿no? Entre ambos. ¿Ok? La distancia entre pilotes. Sí importa mucho la distancia entre pilotes. La posición del piloto. Importa mucho la posición del piloto para considerar esto. Ahora, ¿qué criterios de diseño tenemos? Acá tenemos lo que le llaman en inglés las reglas de juego, ¿no? Para cimentación de máquinas. Por ejemplo, la relación de masas, el centro de gravedad, presiones en el suelo, ancho de la base, espesores de la base, ¿ok? Lo que son ratios de masa. Se recomienda que el peso de la máquina que el peso de la fundación en máquinas rotativas, por ejemplo, sean mayores a 3 veces el peso de la máquina. Y si fueran masas reciprocantes, es conveniente que el peso de la fundación sea mayor a 5 veces el peso de la máquina. ¿Ok? ¿Eso es para qué? Para evitar lo que es las vibraciones, ¿no? Que haya, por ejemplo, que se genere alguna resonancia, que la máquina pueda hacer, pues, que pueda cambiar el comportamiento, afectar el comportamiento, ¿no? Ahora acá te hablan de centros de gravedad, ¿no? Por ejemplo, que para evitar efectos torsionales, para evitar lo que es la torsión, presiones en la base, ¿no? Que es recomendable que para evitar asentamientos, por ejemplo, en estas cimentaciones, que los suelos trabajen al 50% de su capacidad, ¿no? ¿Ok? Y acá también te hablan del ancho de la base. ¿Para qué? Para hacer una cimentación más rígida, ¿no? Una cimentación más rígida, en donde para evitar para evitar efectos, por ejemplo, como el rocking o el cabeceo. Aparte de eso, también tenemos acá lo que son la verificación por vibraciones. Acá tenemos varios criterios, por ejemplo, criterio de vibración para máquinas rotativas, ¿no? Donde acá calculamos, acá abajo van a ver ustedes que está la frecuencia, la velocidad de operación en RPM, es el F, ¿no? Y acá es conveniente que coloquen la velocidad de presión crítica. Y acá van a ver la amplitud. ¿Esa amplitud quién es? Es la que calculé anteriormente acá. Esa amplitud es la que se calculó acá, ¿no? Estas amplitudes. Pues acá están las amplitudes, que son una fórmula muy conocida. Y con esa amplitud calculo y me voy a esta tablita. Coloco la amplitud, coloco la frecuencia de operación. Imagínate que tuvieras una máquina que tiene una frecuencia de 200 RPM y ya ha tenido una amplitud de 1 mils. Caería por acá y parece que estuviera cayendo en el rango A, en donde dice que no hay fallas. Si cayera en B, porque tuvieras capaz una amplitud mayor a 1,
En 2, por ejemplo, caerían fallas menores, en donde no es conveniente corregir porque se perdería plata. Ya en el C, ya te dice, ¿no? Que debes corregir, ¿no? ¿No? En 10 días aproximadamente. Acá debes corregir acá debes corregir, y esto de acá ya es inmediatamente, ¿no? Corregir acá inmediatamente, y acá ya deberías evitar, ¿no? Ya parar la máquina, si no puede ser muy peligroso. Este es el punto, desde el punto de vista de criterios de vibración para máquinas rotativas, o sea, para la máquina. Pero si queremos hablar ya desde el punto de vista sensitivo para las personas, porque nosotros somos también sensibles a las vibraciones, ¿no? Que puedan ocurrir en nuestro medio. Imagínate que un operario que trabaje ahí y la máquina vibre mucho, entonces también tenemos que ver algunos límites generales para la sensibilidad del personal que trabaja ¿no? en el sitio. Acá tenemos también otros criterios de adaptación para vibración de máquinas rotativas, ¿ok? Y también acá tenemos un gráfico general, ¿no? Para vibración de toda máquina. Entonces, cuando lo analicemos y diseñemos, tenemos que fijarnos en eso. No solamente que no haya resonancia, también que las vibraciones no sean excesivas, y que generen daños en la máquina o generen molestias en el personal. Acá vamos a ver un ejemplo de aplicación, por ejemplo, que se va a ver en el curso y que vamos a ver acá ahorita en ese taller. Un ejemplo de aplicación, por ejemplo, la cimentación de un molino. En esta cimentación de este molino, primero hay que hablar, ¿no? ¿Qué es un molino? Vamos a hablar qué es un molino, y para eso vamos a explicar de forma breve lo que es un procedimiento de molienda, ¿no? Entonces, acá se sabe que después de la trituración, el mineral se reduce aún más de tamaño mediante molienda. ¿Ok? Y la molienda generalmente se realiza mediante molinos de bolas o molinos SAC, que utilizan bolas o varillas de acero para descomponer el mineral en partículas más finas, ¿no? Acá vamos a ver en este video una descripción del circuito de molienda para el molino SAC y los molinos de bola, ¿no? Debajo de la base del stockpile existe un túnel de recuperación en el que se ubican los apron feeder. Estos extraen el mineral de la pila y lo descargan en la faja de alimentación. Este stockpile es el mineral, ¿no? El mineral que viene. Acá debajo del stockpile hay un túnel que le llaman el túnel de recuperación Del molino SAC. Esta faja recibe otros flujos. Existe un silo que abastece de bolas de 5 pulgadas para la molienda SAC. Existe una faja que recircula los pebles de molienda y existe un silo que abastece la cal necesaria para el proceso. La carga conjunta, mineral, bolas, pebles y cal es transportada por la faja de alimentación y descargada en el molino SAC a través de un chute móvil. Esta máquina es un molino SAC. Es una máquina que tiene un gran tamaño. Le puede decir 15, 12, 20 metros. Son de baja vibración, pero tiene una gran masa. Su cimentación tiene que ser bastante pesada. ¿Ok? Acá tenemos mucho cuidado con estos molinos porque vibran con una gran masa y pueden producir efectos catastróficos, ¿no? Y además tienen que estar, el suelo no debe sentarse, no debe tener deflexiones y debe ser muy cuidadoso en su análisis y diseño. Este es el molino SAC, ¿no? El molino SAC tiene menos porcentaje de bolas y con eso lo que va a hacer es triturar, ¿no? ¿No? Perdón, es triturar más, ¿no? Con este proceso de molienda. El molino SAC reduce el tamaño del mineral hasta 5.739 micras. La descarga del molino se clasifica por tamaño en un trommel, donde se adiciona agua para el lavado. El oversize del trommel con 78% de los sólidos alimenta a la zaranda de pebles. El oversize de esta zaranda descarga en la faja 4 y de allí descarga en la faja 5, donde se encuentran instalados magnetos autolimpiantes. De esta faja, los pebles son transportados hacia la tolva de alimentación de pebles.
Debajo se encuentran dos alimentadores que alimentan a las chancadoras cónicas de cabeza corta. El producto de las chancadoras cae por gravedad en la faja 6, que es la faja de recirculación de Pebles. De allí retornan a la faja de alimentación al molino SAC como carga circulante equivalente al 20% bombas actuales colectora para alimentar a los molinos de bolas. Estos son los molinos de bolas, ¿no? Son más largos que los SAC. El molino SAC es más pesado, pero este es más largo con que el un SAC. flujo de 6.054 metros cúbicos por hora y 70%. Se dan cuenta que son de baja frecuencia, ¿no? No son de muy alta frecuencia, pero son muy pesados, ¿no? De sólidos. Y generan... Las bolas para los molinos son abastecidas de un silo a través... Claro, con estas bolas trituran el mineral, pues. Entonces, esos molinos que ven acá, que hemos visto en la figura, pueden ser modelados y analizados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos modelos estructurales en SAP 2000, diferentes cimentaciones de molinos de bolas, por ejemplo, ¿no? Acá vemos los tamaños de esos molinos. Acá, ¿no? Un molino, este es un poco más grande, más pequeños, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de estos molinos de acá, el molino de bolas tiene una dimensión de 8.5 diámetros, de diámetro 3.4 metros de largo, y la cimentación es una losa de 2 metros de espesor, una altura entre sello de cimentación y el eje de molino de 23 metros, o sea, esta altura de acá es 23 metros, y el de acá, y la operación, esta operación máxima de velocidad de esto es 9.8 RP, que es la condición más favorable y crítica, ¿no? De este molino, ¿no? Estos molinos son analizados en un programa SAP 2000. Se modela la losa, por ejemplo, en este caso yo lo modelo como un elemento shell. Los muros los puedes modelar como un elemento tipo sólido, ¿ok? Y acá tenemos los resortes que van a representar las funciones de impedancia, ¿no? Colocamos un link y en el link le colocamos rigideces y amortiguamientos en todos los grados de libertad, ¿no? Este nivel de análisis que estamos haciendo es un nivel de cálculo lineal, ¿no? Aunque también podríamos darle propiedades no lineales limitando que solo los links se puedan comprimir y no traccionar, ¿no? Porque estos elementos, el suelo no jala, el suelo solamente se comprime, es decir, no puede haber tracción. Acá tenemos, por ejemplo, este es otro software. Este de acá es el software SAP 2000. Es un software que le llaman el Strand 7, en donde modelamos, ¿no? Lo que es el molino con el suelo, donde vemos la interacción suelo-estructura, ¿no? Este es un molino SAC, por ejemplo, de 10.2 metros por 6.7 de longitud, ¿no? Y con este software Strand 7 podemos acá ver todos los movimientos, ¿no? Este es para el balanceo, el pitching, el vertical, ¿no? Los movimientos, ¿no? Que puede tener este elemento. Y con cada modo que tenemos, lo llevamos y vamos a ver que estemos lejos, ¿no? Con estas frecuencias, en esta relación entre la frecuencia de la estructura y la frecuencia de la máquina, tenemos que ver que estemos lejos de estos rangos de 0.8 a 1.2, ¿no? Considerando 5% de amortiguamiento en el efecto de respuesta, ¿no? ¿Ok? Entonces debemos evitar siempre estar entre este rango, entre 0.8 a 1.2, porque de lo contrario podemos estar en el rango de resonancia y puede ser contraproducente y puede dañar a la estructura, no puede dañar la máquina. La máquina es muy costosa y aparte de ser costosa, pararías la operación. Y acá ellos lo que no quieren es que la operación no pare nunca, ¿no? Esto de acá quería mostrarles un poquito de lo que es la interacción entre el grupo de pilotes. Por ejemplo, esta cimentación que estamos analizando tiene pilotes, ya que están los pilotes, ¿no? Entonces, para un molino que tiene una base de 28 por 15, que es un molino SAC, en donde tenemos acá la cantidad de pilotes, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, lo que es, esto de acá lo que muestra es el cálculo de la interacción entre los pilotes. Y acá les invito, ¿no? A que nos sigan en el canal de YouTube de 10 con Estructural, en donde van a encontrar, así como esta charla, diferentes charlas, en donde se va a hablar de distintos temas sobre ingeniería estructural, ¿no? Específicamente, ingeniería estructural, de ingeniería sísmica, construcción y arquitectura, ¿no? Ahora vamos a pasar a las consultas. La consulta del ingeniero Yosimi Esquivel dice: ¿en qué casos el FAB 2000 ya no es una opción para analizar este tipo de cimentaciones de equipos dinámicos? No es que no sea una opción, ¿no? Sí es una buena opción el SAP 2000, ¿no? Porque te permite, solo que el SAP 2000 tienes que calcular más cosas. Por ejemplo, si analizas un Strand 7, ese software, como es específico para estas cimentaciones vibratorias,
ya tienen incluidas las funciones de impedancia, ¿no? Porque son específicas para con... Tú eliges el modelo, ¿no? Quiero ser el modelo de Below, de Kovács, de distintos autores, y te va a calcular las funciones de impedancia. Y cuando tú simplemente le das algunas propiedades del suelo, porque acá es importante darle propiedades del suelo como el módulo de corte, la velocidad de corte, el módulo de Poisson, el de la densidad del suelo. Y acá tú le das algunas propiedades y los inputs de las propiedades del suelo, y el software te va a calcular las funciones de impedancia, ¿no? Por ejemplo, el Strand 7 es muy fácil usarlo en verdad. Parece complicado, pero es muy fácil porque simplemente tú le das acá lo que son el modelo que quieres, el modelo que quieres utilizar para calcular las funciones de impedancia y le das el input, ¿no? Como te dije, ¿no? La velocidad de corte, el módulo de corte, la cantidad de estratos, el módulo de Poisson del suelo y te va a calcular solito las funciones de impedancia. En cambio, en ASAP 2000 tienes que calcularlo manualmente. ¿Y con qué fórmulas calcular manualmente? Con estas fórmulas de acá. Con ellas calculo la cimentación profunda o una cimentación superficial, las funciones de impedancia, y con eso, ¿qué cosa? Voy a ir al SAP 2000, voy a definir un elemento lin, o voy a un resorte, y voy a asignar ese resorte a mi cimentación, y ahí voy a agregarle las funciones de impedancia, que son las rigideces y amortiguamientos en cada dirección U1, U2, U3, R1, R2, R3, para los grados, para todos los grados de libertad, y con eso obtener la respuesta, ¿no? El comportamiento dinámico. Pero más allá de dominar el software, yo les recomiendo a ustedes que entiendan la dinámica, ¿no? Entiendan la dinámica. Es muy importante entender la dinámica. Por ejemplo, cuando nosotros dictamos el curso de dinámica estructural de de estos elementos, acá calculamos, ¿no? Desplazamientos con estas fórmulas que hemos demostrado en el curso, ¿no? Desplazamientos verticales, horizontales, que son las amplitudes que indicamos, ¿no? Y esos calzan o salen el mismo resultado que aplicando un software, ¿no? Aplicando un modelo matemático. Entonces, es muy importante entender la dinámica, ¿no? Y por eso nosotros en el curso que hemos dictado, en el grupo de curso que dictamos, preferimos empezar hablando sobre la dinámica. Acá pueden ver ustedes la dinámica, el comportamiento dinámico, la dinámica que hay detrás de este comportamiento, y luego entrar en la parte del diseño, ¿no? En el diseño ya modelamos con elementos tipo sólidos, colocamos una masa, asignamos en la masa, colocamos masa en todas las direcciones, ¿no? Horizontales, verticales, colocamos también la masa del momento de inercia en la masa, ¿no? Que es el momento de inercia para torsiones, para los giros. Colocamos los resortes que van a representar lo que es los resortes en la cimentación, que representan la interacción sobre estructura con estas funciones de impedancia. Como les comenté, es muy importante considerar estas funciones de impedancia. ¿Por qué? Acá lo demostramos, ¿no? Porque me da mayores desplazamientos, mayores amplitudes. Y hemos visto que en un comportamiento de una máquina es importante tener en cuenta esas deformaciones. ¿Por qué? Porque al final cuando yo vea el correcto funcionamiento de la máquina, lo voy a medir ¿en quién? En función de su desplazamiento horizontal, de la amplitud de desplazamiento horizontal. Vean acá, amplitud de desplazamiento horizontal. Si se desplaza mucho, esta máquina puede estar en peligro, ¿ok? O eh, muy, puede ser bastante notorio e incómodo para las personas que trabajan cerca, ¿no? Para el personal. ¿Cómo consideramos el diseño de cimentación al tener varios equipos diferentes? Características sobre la misma cimentación. Eso de ahí no es tan complicado, ¿ah? Si tienes varias, por ejemplo, en este caso, miren, acá tengo yo este de acá, ves, acá una base muy grande porque esta es una base para dos equipos. Tenemos acá un equipo y tenemos esta masa, esta cimentación para este equipo, perdón, esta base, estos muros para este equipo. Acá tenemos otro equipo, otro molino. Pues acá tenemos dos molinos, un molino para acá, un molino para acá, y lo que hacemos es calcular, ¿no? Ese comportamiento, ¿no? Claro, tenemos que verificar, calcular amplitudes, calcular vibraciones, verificar todo esto. El ingeniero Yosemir Esquivel dice, de acuerdo, muchas gracias a usted, ingeniero, por el buen comentario. Y acá José Martínez dice, muy interesante, sobre todo tomar el curso anterior. ¿Se podría tomar el curso? Sí, sí, si desean pueden tomar el curso anterior de dinámica, se pueden tomar porque queda como curso grabado y lo pueden adquirir, ¿no?
Es interesante entender la dinámica, como les comento. En los cursos voy a trabajar no con el Strand 7 por dos razones. El Strand 7 te hace el trabajo muy fácil porque te calcula la función de impedancia y es mejor que lo calculemos nosotros. Y otra razón es por la licencia, ¿no? No todos tenemos licencia del Strand 7. En cambio, el SAP 2000 es un software más comercial, más común, el SAP 2000, y haremos el curso con el software SAP 2000. ¿De qué manera podemos reducir vibraciones transmitidas a través de la base? Las vibraciones deberían ser controladas antes, ¿no? O sea, en la etapa de diseño debemos controlar las vibraciones. O sea, en la etapa de diseño, las vibraciones se controlan con esto. O sea, hacemos un control de vibraciones con esas tablitas, con estas verificaciones con estas recomendaciones que nos da la norma. Y bueno, con las reglas de juego, con las recomendaciones, con los criterios de diseño, ¿no? Que son a nivel mundial, ¿no? La relación de masas, el centro de gravedad, presiones en el suelo, espesores, ¿no? Espesores, pesos, tamaños. Entonces debemos controlar eso. Ya si me dices que ya si es una estructura existente, ya tenía problemas de vibración, lo que podemos hacer es aumentar la masa de la cimentación, ¿no? Si aumentamos la masa de la cimentación, podemos mejorar y reducir las vibraciones. Generalmente se puede solucionar con un incremento en la masa en la cimentación, pero el incremento de la masa en la cimentación de una manera óptima, ¿no? ¿No? Para que este efecto se pueda reducir. Y si el suelo falló, ya pues con un mejoramiento del suelo podría ser. Eso de acá es un equipo. Este está abajo del equipo. Miren, estos son los equipos, son varios equipos rotativos. Los equipos rotativos se colocaron sobre una losa. Ha producido demasiada vibración y el ingeniero que diseñó la losa probablemente solo consideró el peso del equipo, ¿ok? Pero no consideró el efecto dinámico del equipo sobre la losa y la estructura que está alrededor de esto. ¿Y qué ha originado esto? Que cuando el equipo empieza a vibrar, empiezan a haber estas grietas. Se han producido estas grietas, solamente por el equipo, sin ningún sismo, sin ningún evento sísmico, ¿no? Se han producido estas grietas que ven acá. Grietas notorias porque producidas por una vibración excesiva del equipo. Entonces, no solamente se puede aplicar en gran minería, también esto se puede aplicar a estos equipos. Entonces, este es el equipo de qué, ¿de dónde? De un mall, ¿no? De un centro comercial que tiene acá unas bombas, hay unas máquinas que son rotativas y que pueden producir que son de alta frecuencia, altas vibraciones, y pueden producir daño en la estructura, ¿no? Está sobre una losa entrepiso. Esta losa entrepiso ha vibrado demasiado y ha producido no solamente grietas en la losa de piso, también grietas en los muros perimetrales, ¿no? Daño en la estructura. Entonces es importante hacer el control y la verificación de esos elementos, ¿no? ¿Esto cómo se puede solucionar? Bueno, tendría que repararse los muros o reemplazar los muros y mejorar la losa, ¿no? Hacer una losa más gruesa, más robusta, más rígida. Y no solamente la losa, también los apoyos, ¿no? Y sí, pero teniendo como data lo que es el control de vibraciones. Y acá no solamente ver esto, ¿no? O sea, tanto para lo que es para la máquina, como para lo que es la sensibilidad del personal que va a pasar por ahí. A ver, voy a ver la caja de comentarios y dice de qué manera podemos reducir vibraciones. En el curso anterior se realizó el modelo de una cimentación tipo bloque a 2000. En el anterior se realizó una cimentación tipo bloque y tipo pórtico. Tipo bloque y pórtico a 2000. ¿Ok? Pero eso fue a nivel de análisis dinámico, ¿no? Pórtico y bloques a 2000 se comparó la respuesta dinámica con el modelo matemático, ¿no? En análisis matricial. Y ingeniera Aldana dice gracias a usted por estar presente en esta charla. Les agradezco su gentil participación y los invito también así a participar en estos dos cursos, diseño de cimentaciones superficiales y equipos vibratorios, y también profundas, donde vamos a ver la interacción, ¿no? Acá la diferencia va a ser la interacción entre el suelo y la estructura, suelo fundación, acá la interacción entre el suelo y el piloto, y cómo esto afecta a la dirección de la máquina. El temario pueden ustedes revisarlo en la página web del cursos, donde se va a ver, ¿no? Lo que es las funciones de impedancia, el modelamiento SAP 2000, los cálculos de acuerdo a la norma de la CI 351, paso a paso. ¿Ok? Gracias con todos, nos estamos viendo.